Bueno, buenas noches a todos. Bueno, es un gran placer estar con todos ustedes. Hoy nos toca la última clase de un curso que lo desarrollamos a lo largo de todo el año, que fue el curso central, que se denominó ¿Por qué curan las palabras? Y hoy tenemos una clase especial sobre sexualidad y género. Por eso voy a hacer una breve introducción, así le damos lugar a los participantes y a la coordinadora de la mesa. De un tiempo a esta parte, observamos en la clínica púberes y adolescentes cuyo sexo biológico no coincide con su identidad de género, o bien padres que consultan porque sus hijos manifiestan ser bisexuales. Últimamente, cuando nos solicitan una derivación a un psicoanalista, algunas personas nos piden que el analista esté familiarizado con las perspectivas de la teoría de género. Estas son algunas de las circunstancias que nos condujeron al tema de la clase de hoy, sexualidad y género, en el marco de nuestro curso anual ¿Por qué curan las palabras? Sin lugar a dudas, para el psicoanálisis, la sexualidad es una construcción en la que convergen diversos factores, entre ellos individuales, sociales y culturales. Para Freud, el niño es un perverso polimorfo cuya sexualidad nace apuntalada en las pulsiones de autoconservación y a partir de allí sigue su derrotero por diferentes zonas de intercambio con el objeto hasta llegar a hacer de su cuerpo un cuerpo erógeno. Esta sexualidad perversa polimorfa, para otros autores, se apuntala no en lo somático, sino en la seducción. Es decir, es implantada por el otro encargado de los cuidados autoconservativos, constituyéndose en el interior del infans, de su mente, en significantes enigmáticos, cargados de sexualidad infantil, polimorfa, reprimida, de ese otro adulto integrante de la situación originaria. Para unos, el Edipo es una categoría universal y determinante en la sexuación y en la constitución de la subjetividad. En cambio, para otros es contingente. Para algunas corrientes psicoanalíticas, la sexualidad tiene prioridad sobre el género, de manera que la elección de objeto sexual es consecuencia del paso por el Edipo, mientras que para otras, y este es un tema importante, la identificación configura el género y desde dicho posicionamiento, posteriormente el sujeto realiza sus elecciones de objeto. Nos preguntamos, si la anatomía no es el destino, ¿cómo se construye la diferencia sexual? La diferencia sexual ¿es determinante para la construcción del sujeto? ¿La sexualidad constituye el género o el género a la sexualidad? ¿Qué le agrega al psicoanálisis contemporáneo la perspectiva de las teorías de género? ¿Asistimos a un cambio de paradigma? Obviamente, preguntas que nos formulamos que no requieren respuesta, sino solo introducir esta temática. De manera que ahora sí voy a presentar a la licenciada Juliana Rivera Farfán, que va a ser la coordinadora de la mesa de hoy. Ella es licenciada en psicología, psicoterapeuta, psicoanalítica, formada del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, candidata en formación del Instituto Ángel Garma, de nuestra asociación, ganó en julio del 2019 el premio a la investigación de contribución excepcional al psicoanálisis otorgado por la Asociación Psicoanalítica Internacional. El trabajo se llamó El dilema de la feminidad en mujeres contemporáneas del este del África subsahariana, devenires y avatares. Asimismo, autora de diversos ensayos y artículos sobre temas de género, interculturalidad y salud mental. Es fundadora de la plataforma Totem y Tabú. Y sobre todo es profesora de nuestro centro de estudios. Así que bueno, adelante Juliana, te dejo con la mesa. Gracias, Moni. Gracias por tan linda presentación y gracias a todos por acompañarnos hoy día. Bueno, tengo el placer de presentar a la doctora Leticia Glosser Fiorini. Ella es médico, psicoanalista y expresidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, magíster en psicoanálisis. Actualmente es codirectora del Comité de Estudios sobre Diversidad Sexual y de Género de la Asociación Psicoanalítica Internacional y profesora de la Maestría de Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Fue directora de publicaciones de la Asociación Psicoanalítica Internacional y de la APA. Es autora de los libros La diferencia sexual en debate y lo femenino y el pensamiento complejo, Subjetividades en transición, entre otras publicaciones que reflejan sus estudios sobre feminidad, diversidad sexual y de género y parentalidades no convencionales. Presentó algunas de las conferencias centrales en el Congreso de la IPA, Lo Femenino, en Londres de 2009, y además fue una de las personas que estuvo a cargo de mi tesis, que fue sobre lo femenino. Así que adelante, Leticia. Bueno, el Congreso de Londres, sí, primero el Congreso de Londres fue en 2019. Sí, no, también quería decir que justamente primero agradecerle a Mónica la invitación y bueno, a todos los organizadores del curso, y después decirles que bueno, en este momento yo soy ya directora de este comité de la IPA. Cuando se hizo el currículum era codirectora para América Latina. Ahora soy directora de las 3 regiones del Comité de Diversidades Sexuales y de Género, que bueno, no casualmente por este tema me invitaron, ¿no es cierto? Entonces yo voy a ubicar el tema de sexualidad y género haciendo algunos cruces con el tema central del curso, que es por qué curan las palabras. Creo que es un tema clave para acercarse a la teoría y la clínica psicoanalítica, y por supuesto que hay 2 puntos a analizar en esta convocatoria. Uno es el papel de la palabra en la cura. De este me voy a ocupar menos, porque me voy a ocupar más de lo que tiene que ver con la sexualidad y el género, pero voy a hacer algunos cruces. Y para eso, bueno, creo que hay que tener en cuenta que nuestras consultas van cambiando, algunos más, otros menos, pero el tenor de las consultas va cambiando, que se hace cada vez más presente cuestiones que están ligadas a los diversos itinerarios de la sexualidad y los géneros, principalmente las cuestiones que tienen que ver con el género, porque bueno, problemas con la sexualidad, digamos, estuvieron planteados desde mucho antes, desde Freud, desde distintas perspectivas, pero en relación con el género, el tema de los transgéneros, o los géneros fluidos, multigénero, agénero, y todas las variantes, digamos, que existen actualmente y que se presentan en las consultas, se unen también a otras cuestiones que tienen que ver con el tema sexualidad y género, que son los cambios en las posiciones femenina y masculina, que también tienen que ver con sexualidad y género. Entonces, todos sabemos, y esto lo quiero acentuar, que este tema está ligado, digamos, a muchas cuestiones que tienen que ver con inscripciones psíquicas, transgeneracionales y transculturales, que de alguna manera sostienen el contrato social. Y sobre esto se insertan, digamos, estas consultas. Y también sabemos que esto se da en un contexto de cambio de siglo, que está asignado por enormes avances tecnológicos en el campo de la biotecnología, cosa que nos atañe directamente, los mundos virtuales, la robótica, la inteligencia artificial, el impacto de los algoritmos sobre la construcción de subjetividad. Y por cierto, todo esto tiene por un lado efectos benéficos y también tiene, por supuesto, otros que son problemáticos. Pero este es el contexto en el que nosotros nos estamos manejando. Y yo parto de la base de que esto es un desafío para repensar nuestro background teórico, los límites que tenemos a nuestra escucha y también lo que transmiten nuestras palabras. Entonces, yo comenzaría diciendo que la palabra es una herramienta esencial en el trayecto analítico, pero que no siempre cura. Y también relativizo la palabra cura. Y quiero subrayar que la palabra no viene sola, por un lado, y que tampoco las palabras son neutras. Están siempre en relación con otros factores en juego, y son portadoras de mensajes, como dijo Mónica, muchas veces enigmáticos. Esto lo había desarrollado mucho Laplanche, y me parece que bueno, es un autor clave para estos temas. Y lo que quiero acentuar es que las palabras
con frecuencia o quizás siempre son mensajeras de los ideales privados del analista sobre la sexualidad, el deseo, el género, los vínculos, entre otros. Muchas veces las palabras son palabras banales, ya sea porque se dan en el contexto de explicaciones racionales o a destiempo, o bien desde una distancia no empática que anula sus efectos. Entonces, la pregunta sigue siendo cuándo las palabras producen efectos y cuándo no. Es decir, cuáles son las condiciones para que emerja la palabra justa. Y esto tiene que ver con los temas que voy a tratar, que tienen que ver con sexualidad y género. Entonces, hay muchas variables significativas en cuanto a la especificidad de la palabra, pero yo lo que quisiera acentuar es esto que yo les decía antes, dentro de qué teorías implícitas y explícitas, qué creencias, normas, ideologías, teorías privadas sobre la sexualidad y los géneros, transferencias del analista, entre otras variables, se juegan en el espacio analítico. Es decir, Leticia, ¿puedo interrumpirte un segundo que tenemos un problema técnico? sí. Guillermo, dicen que en Facebook se escucha muy bajo. ¿Es posible? ¿Lo chequeo? Acá me sale bien, hay un delay, pero me sale bien, Mónica. ¿Te sale bien? Sí, sí. Porque me están avisando eso. Bueno, continuamos entonces. Bueno, Adelante, Leticia, disculpa. entonces el problema es, a mi modo de ver, eh, no solo, digamos, hablar de la palabra en la cura, sino los mensajes que transportan las palabras. Entonces, en esto lo que quiero acentuar es que las palabras no son anónimas, que no son neutras, que no son objetivas, que el lenguaje no es neutro, y como decía Fox Keller, es portador de mensajes sobre los géneros. Entonces, el sujeto de la palabra, de la teoría, está involucrado. Y aquí, por supuesto, incluyo la teoría del punto de vista, el perspectivismo, es decir, desde dónde, digamos, se construye teoría. Y, por supuesto, la pregunta es esa, ¿no? ¿Acaso las palabras son independientes de quien las emite y en qué contexto? ¿Acaso nuestras convicciones y creencias no están ancladas en una trama discursiva y cultural más amplio? ¿Y esto no es acaso parte de los mensajes que circulan en el espacio analítico? Entonces yo quería dar como ejemplos, enfocando la palabra de Freud, en el caso Juanito y en Dora, rápidamente, solo digamos con relación a este punto que estoy mencionando. Por ejemplo, en Juanito, la palabra del niño vino intermediada por su padre. Freud no lo entrevistó a Juanito. De aquí surgió la propuesta de las teorías sexuales infantiles, en este caso la teoría de la castración, con respecto a la diferencia sexual. Se trata entonces de una propuesta construida entre los dos adultos, Freud y el padre de Juanito, que elaboraron la teoría de la castración y la fase fálica para comprender el enfrentamiento de Juanito a la diferencia sexual. Pero también nos podemos preguntar qué discordancia pudo existir entre el discurso de Juanito, el del padre y la palabra de Freud. Es decir, cuántas intermediaciones se dieron y qué, digamos, ideologías, creencias atravesaron en esas intermediaciones. Entonces, ¿desde qué teorías implícitas y privadas se elaboraron las teorías sexuales infantiles sobre la diferencia sexual? Y más aún, ¿qué impacto tienen? Y esto es muy importante, con su carácter imaginario, porque sabemos que las teorías sexuales infantiles tienen un carácter imaginario, ¿qué impacto tienen sobre la teoría psicoanalítica? Entonces, ¿es posible deslindar totalmente la palabra del analista de la problemática del paciente? Es decir, ¿cómo es, digamos, esta relación con la palabra? Entonces, esto sería un punto. El otro punto es en
en el caso Dora, en el historial clínico, que es un historial donde, bueno, los triángulos amorosos se entrecruzan en esa historia, y ahí Freud delinea la configuración histérica. Ubica a Dora como enamorada del señor K. Sabemos que Lacan hace un giro y apunta a la elección de la señora K como modelo de feminidad. Pero volviendo a Freud, en un punto del historial, Freud dice que la histeria es patognomónica en cualquier joven que frente a una situación de excitación sexual siente asco. Independientemente, ahora nos olvidamos del caso Dora y de la pertinencia de ese diagnóstico en Dora, esto está presentado como un universal. Acá la palabra de Freud señala que esto es un universal. El universal mujer, que refiere que toda mujer debería excitarse frente a cualquier situación de excitación sexual, independientemente de las condiciones y de las personas involucradas. Esto, a mi modo de ver, tiene muchas consecuencias personales y sociales, y el campo psicoanalítico no está exento de estas consecuencias, ¿no? Tomo este modelo para enfocar con más detención las premisas y las condiciones que están detrás de la palabra del analista. Y tiene mucho que ver con un tema importante hoy en día, que es el tema del consentimiento. Entonces, a partir de esto, por supuesto que yo, para poder hablar de este tema, del tema del género, del tema de la sexualidad, me estoy refiriendo más que nada, me voy a referir más que nada a las sociedades actuales, principalmente occidentales. Pero con respecto, digamos, a todas estas variantes y diversidades sexuales y de género, sabemos que, si bien son más visibles hoy en día, estos existen desde que existe la historia, más o menos, desde la antigüedad, se puede observar en la mitología griega, y en distintas prácticas sociales hoy en día. Entonces, mi idea es que yo no las considero como una moda, como algunos plantean, propia de un presente en decadencia, sino que nos puede aportar otras perspectivas para pensar en los diferentes trayectos del deseo y cuestionar la fijeza de las identidades, incluidas las identidades de género. Entonces, creo que aquí hay un punto a destacar, es que cuando nos referimos a las diversidades sexuales contemporáneas, estamos hablando de las características migrantes del deseo, de que la trama deseante siempre excede las normas y que el deseo tiene un núcleo nómade por antonomasia. Esto, digamos, es como una base que también es la base freudiana de la concepción del deseo, pero que, bueno, no, es una base freudiana, que Freud la estudió más en lo que serían los fantasmas personales de cada uno, pero que ahora los vemos efectivizados en la práctica. Pero como les dije, esto se diferencia de lo que son las migraciones de género, que apuntan al campo de las identificaciones. Y esto tiene mucha importancia porque también hay que incluir acá a las organizaciones familiares actuales, a muchas no convencionales, que exceden a la familia nuclear clásica. Entonces, con, digamos, todas las técnicas de biotecnología, de reproducción asistida y demás, se abre un vasto campo de estudios donde también están involucrados hijos de estas parejas no convencionales. Entonces nuestro campo, analíticamente, se va extendiendo cada vez más. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir como psicoanalistas qué entendemos, digamos, por un acceso simbólico a lo que sería la trama de lazos sociales. Y entonces aquí es donde nos vamos a encontrar, bueno, con que hay divergencias en el campo psicoanalítico. Entonces, creo que para poder pensar estas cuestiones, nos tenemos que apoyar en un psicoanálisis totalmente multiplicador, no adaptativo, y como decía Kristeva, un psicoanálisis subversivo en el mejor sentido de la palabra.
Entonces, esto nos puede permitir debatir ideas, que es un poco la propuesta de este curso, ¿no es cierto? Entonces, desde aquí yo voy a plantear dos o tres puntos que considero cruciales para ampliar el campo de la escucha desde la clínica. El primer punto reside en pensar si la resolución heterosexual del complejo de Edipo es una categoría teórica suficiente para explicar estas presentaciones. Este es un primer punto que es crucial. Recordemos que el complejo de Edipo apunta a una resolución heterosexual ideal en todo sujeto y se basa en un acceso a la diferencia sexual clásica para poder, digamos, asumir una posición simbólica en el universo social. También sabemos que el Edipo representa una réplica de la familia nuclear que expresa las normas vigentes. Entonces nosotros nos encontramos con el dilema que en estas consultas intentamos ubicarlas y adaptarlas a lo que nos propone, digamos, la trama edípica en cuanto a resolución heterosexual, o tratamos de ver, digamos, de qué otra manera se puede pensar esto, porque si no, desde el psicoanálisis estaríamos excluyendo a una porción importantísima de la población, que digamos sigue otros caminos que no son los caminos clásicos. Entonces, mi posición es que tomo el complejo de Edipo como una narrativa, como una metáfora, útil en la clínica, es decir, lo tomo como un hecho de la clínica, pero no lo considero como la explicación inapelable de los itinerarios de la sexualidad. Considero que el Edipo positivo es un ideal, representa un ideal normativo cultural que proporciona explicaciones sobre los destinos de la sexualidad, pero desde un punto de vista androcéntrico. Y esto se observa, digamos, con las mayores discusiones que hay sobre el Edipo, que tienen que ver con el campo de lo femenino y de las diversidades sexuales y de género. Ahí es donde aparecen, digamos, las mayores discusiones. Freud mismo se encontró con problemáticas con el complejo Edipo positivo y propuso el complejo Edipo completo, que obviamente da muchas más posibilidades para poder pensar en estas variantes y estas diversidades que estamos viendo. Pero tampoco es suficiente, ya que si se lo toma en un sentido normativo con respecto a la heterosexualidad, dejamos excluidas de las normativas simbólicas de la sociedad, digamos, a una gran proporción de personas. Entonces, yo abordo el Edipo, otra manera de pensar el complejo de Edipo, no como una réplica de la familia nuclear, padre, madre, hijo o hija, sino como un Edipo ampliado, transfamiliar, como planteaba Deleuze, vacuolar, que permita otras maneras de entender la construcción de subjetividad sexuada. Este abordaje responde, por supuesto, a reglas relativas al orden social, del lenguaje y de los discursos vigentes en cada época. Entonces, digamos que sería no concentrarse tanto en el triángulo intrafamiliar, sino en las funciones en un sentido que se cumplen, digamos, en una familia, de cualquier tipo que sea la familia, pero también en un sentido ampliado, es decir, transsubjetivo también. Por otra parte, sabemos que el complejo de Edipo no se puede entender en la obra freudiana sin su relación con el complejo de castración. A esto no me voy a dedicar porque, bueno, tengo un tiempo limitado, pero lo único que quiero decir es que como el término castración carga con fuertes connotaciones, prefiero remitirme a que la construcción de subjetividad implica atravesar un quiebre del narcisismo y asumir la incompletud, los límites. Entonces, en este marco, me refiero, digamos, con esto que le estoy planteando muy sintéticamente, ¿no? Porque requiere muchas más desarrollo, una posibilidad de poder ubicar también, dar una posibilidad de ubicación simbólica
para aquellos itinerarios de la sexualidad y de los géneros que se apartan de las normas establecidas. Entonces, esto también tiene importancia para pensar lo femenino y lo masculino, con los cambios que se están produciendo en la actualidad. Y un Perdón, segundo, Leticia, sí. nos quedan 3 minutos. Bueno, el segundo punto que les quería mencionar muy sintéticamente es si es necesario incluir la categoría género en el campo psicoanalítico. Entonces, Mónica había preguntado si había que pensar sexualidad o género. Mi posición es que no se puede pensar sexualidad o género, no hay prioridad, sino que hay una coexistencia. Entonces, creo que hay zonas de cruce, zonas de intersecciones, donde coexisten, digamos, lo que sería el empuje pulsional, el campo del deseo, el campo de la sexualidad, que coexiste eso con las asignaciones de género que vienen desde la cultura. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos pensar en que hay algo que opera primero y algo que opera después, sino que es una consecuencia, sino que hay una recursividad en estas, digamos, en lo que serían estas dos categorías. Y creo que además está en el centro del debate cómo opera el género en el interior de las subjetividades y en el interior de las teorías y en el interior de nosotros mismos, por lo cual me parece que hay que tomar, digamos, esta perspectiva con mucha seriedad porque implica deconstruir el trabajo simbólico del género y poder también identificar dónde están las marcaciones de género para poder subvertirlo. Entonces me parece que descartar muy rápidamente, como a veces se hace, la categoría género no nos ayuda para entender estas subjetividades. Y bueno, yo voy a ir terminando acá, porque por falta de tiempo, y me quedaría por ver, a lo mejor en la discusión, cómo No, aún nos pensar quedan también. unos minutitos más nos quedan, Leticia. Claro Ah, que sí. bueno, como me Termina de dijiste que yo desarrollar, sí, terminara. sí. Entonces, el tercer punto que yo quería tomar es que todo esto apunta a la categoría de diferencia que se maneje. Entonces, si nosotros pensamos exclusivamente como psicoanalistas en que la persona que consulta tiene que acceder a la diferencia sexual, heterosexual, bueno, estamos, digamos, aplicando una teoría, estamos aplicando nuestras creencias, todos estamos atravesados por la cultura también, pero lo que yo había propuesto en mi libro La diferencia sexual en debate era que en realidad para pensar en la inserción en un universo simbólico, tenemos que pensar cómo cada sujeto accede a la categoría diferencia, que es distinto de la diferencia sexual. La categoría diferencia es un concepto más amplio que puede incluir también la categoría diferencia sexual, pero sin pensar que las personas que tienen otra orientación sexual no puedan acceder a la categoría diferencia. Entonces, esto me parece que es un punto fundamental que yo quería recalcar y que además considero que al hablar de categoría diferencia estamos hablando de muchos niveles, de la diferencia de géneros, de la diferencia sexual, de la diferencia lingüística y discursiva, y otras categorías más que ahora no puedo mencionar, incluso de la diferencia en el campo de la otredad, en el reconocimiento del otro. Eso también entra dentro de la categoría diferencia. Entonces, en la medida en que nosotros ampliamos el concepto de diferencia, podemos pensar en cada paciente en particular cómo se juega lo simbólico, porque finalmente eso es lo que nos importa para ver si esa persona puede, digamos, hacer un desarrollo de su sexualidad, de sus conflictos con su género y demás, que le permita, digamos, una resolución simbólica. Creo que en todo esto hay efectos, digamos,
en el presente, hay situaciones que se presentan en el presente, hay otras cuestiones que solo se van a aclarar más en el futuro. Estamos en un momento donde hay mucho movimiento en cuanto a las subjetividades contemporáneas, y me parece que hay una cierta incertidumbre que es necesario sostener. En ese sentido, pienso que la palabra es un vehículo privilegiado, pero que también dependerá de los límites de la trama discursiva en que cada analista está inmerso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Bueno, doy pase a Juan, al doctor Juan Eduardo Tezone. Él es médico de la UBA, un diploma de honor, es psiquiatra y psicólogo formado en universidades de París, miembro titular de la Sociedad Psicoanalítica de París, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, profesor asociado de la Facultad de Psicología de la Universidad de París, Nanterre, profesor titular emérito del doctorado Lo Disruptivo y/o el Psicoanálisis de la USAL de Buenos Aires. Además, es autor del libro En las huellas del nombre propio, premiado por la Secretaría de Cultura de Nación en 2011 y por la IPA 2019. Además, es coautor de 16 libros en castellano, francés, inglés, croata y turco, y de numerosos artículos en revistas especializadas de diferentes lenguas. Adelante, Juan. Estás con el con el mute. Muchas gracias, Mónica, por la invitación, y Juliana. Bueno, es difícil tomar la palabra luego de la exposición de Leticia, que viene trabajando este tema desde muchísimos años. Espero no ser redundante con muchos de los conceptos porque están muy próximos a los de Leticia. El ser humano se confronta desde el inicio con dos potenciales vivencias traumáticas. Por un lado, la existencia del otro, siempre irreductible a nuestras fantasías, es la primera vertiente potencialmente traumática. El otro, incluso nuestros seres más queridos, siempre son distintos a cómo los imaginamos o cómo desearíamos que fuesen, sin olvidar ese otro en uno mismo que constituye el inconsciente. La otra vertiente potencialmente traumática es la sexualidad propia de cada uno, siempre misteriosa en su singularidad, que se expresa desde la teoría psicoanalítica como emergiendo de la pulsión. Cabe destacar que la pulsión no es el instinto es el mismo para cada especie propio de los animales. Tiene ciclos en los cuales se expresa y está dado por la naturaleza. El concepto de pulsión en el ser humano es diferente. Freud la define como un concepto límite entre el soma y el psiquismo. Es una fuerza constante que no conoce ciclos. El soma exige un trabajo al psiquismo de manera permanente. Nadie escapa a vérselas con la pulsión. Incluso durante el dormir, la pulsión no descansa y se expresa en nuestros sueños. La pulsión puede tener un abanico de destinos que va desde la satisfacción directa hasta su sublimación. Es decir, transformada en una producción simbólica que permita una transformación de la pulsión directa en una producción creativa del espíritu o del cuerpo. La misma puede ser la lectura, la escritura, la pintura o cualquier actividad que no requiera una satisfacción directa. Pero nadie escapa al estímulo interno de sus pulsiones. En el mejor de los casos la sublima, aunque nunca se logra sublimar en un 100%. Siempre existe un resto de satisfacción directa. La noción de sexualidad en la teoría freudiana es amplia y abarca mucho más que lo genital, pero siempre es una psicosexualidad. Y esto me parece fundamental para diferenciar la sexualidad humana de la sexualidad de otros seres vivos. Al interior de la sexualidad se distingue la sexualidad a satisfacción oral, la sexualidad anal, cuyo acmé, y la genital propiamente dicha, cuyo acmé se alcanza a partir de la pubertad con la posibilidad del orgasmo. Sin olvidar que todo el cuerpo del ser humano tiene una capacidad erógena, incluso nuestros órganos internos. La gran revolución freudiana ha sido de describir la psicosexualidad infantil, es decir, la existente en el niño.
describió la sexualidad del niño con la denominación de perverso polimorfa, como lo recordaba Leticia, expresión quizás no muy feliz, pero la menciono en caso que, bueno, ya la hayan escuchado previamente. ¿Qué quiere decir Freud con esta denominación? Que la sexualidad en el ser humano, a diferencia de los animales, no está determinada por la naturaleza, sino que la sexualidad del adulto es un avatar de la evolución de la psicosexualidad infantil. Sexualidad infantil que no desaparece con el paso del tiempo, sino que sigue vigente en el adulto. Destino enigmático que no se puede predecir, pero que concierne la singularidad de cada sujeto. En ese sentido, habría tantas sexualidades posibles como sujetos. Esta noción de sexualidad infantil, descrita en primer lugar por un pediatra llamado Lindner, que observó el placer que tenía el bebé en succionar, Freud retoma esta idea y la desarrolla. Su propuesta generó muchas resistencias en su época. Por ejemplo, su libro en el cual habla, ¿no?, de la sexualidad infantil, intitulado Tres ensayos de teoría sexual, se imprimió en solamente 1000 ejemplares y tardó 4 años en venderse. O sea que la sexualidad siempre, digamos, desde siempre provoca escándalos y aún hoy provoca escándalos. Bueno, por supuesto, no estamos en la era victoriana de la represión, pero su expresión en su diversidad perturba y cuestiona ciertos saberes respecto a la misma. No solo a las religiones y a sus creencias, sino incluso a la teoría psicoanalítica y sus propios prejuicios. Nadie queda por fuera de la sexualidad como interrogante, es una pregunta permanente para el ser humano. Hemos pasado de la sexualidad heteronormativa a todos los movimientos LGTBII, lesbianas, gays, trans, binarios, intersexuales, inciertos, diversidad que no se agota en esta sigla, dado que permanentemente surgen nuevas formulaciones. Las más llamadas nuevas sexualidades, en realidad creo que siempre existieron, pero de manera oculta, han logrado ganar un espacio en la sociedad. De la vergüenza al orgullo, el movimiento es pendular. Desde el campo de la salud mental, la legitimación de las diversas sexualidades han modificado las etiquetas con las cuales la psiquiatría tradicional pretendió clasificar a los seres humanos. Las fronteras son menos herméticas y la noción de perversión se ha modificado. Hasta hace no muchos años se catalogaba la perversión en función de ciertas conductas sexuales, fundamentalmente en función de la elección de objeto, ¿no? Joyce McDougall, una psicoanalista francesa de origen neozelandesa, propuso hace ya varios años reservar la noción de perversión para los pedófilos y violadores. El resto de las conductas sexuales humanas, en la medida que se realicen entre adultos consintientes, forma parte de la expresión de la sexualidad humana sin consideraciones patológicas. Quizá no sea lo mismo en Oriente, donde algunas conductas sexuales se las castiga con la muerte, ¿no? Y, digamos, obviamente esto es tributario de cada cultura. En el cristianismo circulaba en los conventos de Francia en el siglo XIX un libro con una interminable lista de pecados relacionados con conductas sexuales que, si bien no se castigaban con la muerte, obviamente estaban prohibidos. Pero dicho sea de paso, libro que era muy codiciado y circulaba, digamos, sotto voce por muchos lugares, sobre todo para aquellos sujetos en falta de imaginación, ¿no?, como si la lista de pecados hubiese sido una fuente inagotable de fantasía. Hasta ahora venimos hablando de sexualidad, de sexo, pero no de género. La palabra género fue introducida por el mundo anglosajón, por Money en USA y luego Stoller. Aparece en los años 50-60 la pareja sexo-género. Sexo como biológico, género como sociocultural, desnaturalizando el sexo. Luego fue retomado principalmente por movimientos feministas y de minorías sexuales. Desde el psicoanálisis, y Leticia justamente citó un texto fundamental, que es el texto de Laplanche, que se llama El género en la teoría sexual, donde él hace una diferencia muy interesante entre género, sexo y lo sexual pulsional. El género, que siendo plural suele ser doble, masculino o femenino, pero no lo es por naturaleza. El sexo, en cambio, es dual, tanto por su reproducción sexuada como por su simbolización humana, que fija esa dualidad de manera estereotipada, es decir, presencia-ausencia, fálico-castrado.
Y finalmente, concepto que personalmente me resulta muy interesante, que es lo sexual pulsional, que es múltiple, polimorfo, es el residuo inconsciente de la represión, simbolización del género por el sexo. Lo sexual pulsional, infantil por excelencia, es una sexualidad no procreativa, es justamente lo perverso infantil. Comprende lo que Laplanche llama la sexualidad ampliada, ligada más al fantasma que al objeto en sí mismo. Es decir, a lo que el sujeto fantasea, no tanto ligado a un objeto externo, ya sea una persona o partes de una persona, o incluso un objeto inanimado, como sería el caso del fetichista. Por lo tanto, lo sexual pulsional puede ser autoerótico, está regido por el fantasma inconsciente. Es previa a la diferenciación de sexos, incluso de géneros. Es oral, anal y genital. O sea, esta idea que es previa a la diferenciación de sexos me parece muy importante. El mismo autor replantea el enigma de la feminidad-masculinidad. No es puramente biológico, ni puramente psicológico o sociocultural, sino una mezcla de los tres. Y piensa que el término capital para definir el género es la existencia del otro y de su asignación. La asignación señala la prioridad del otro en el proceso. Ese otro surge del pequeño grupo del entorno familiar y afectivo cercano que inscribe ese microsocius. No se trata de la sociedad en su conjunto. En ese sentido, existiría una anterioridad del género respecto al sexo, en función de la anterioridad de la asignación respecto a la simbolización. O sea, sería una identificación primera, no al adulto, como habitualmente se habla de la identificación, sino una identificación por el adulto hacia el niño. Lo que destaca el carácter contingente, perceptivo, ilusorio de la diferenciación anatómica del sexo. Hasta dicha teorización, la sexualidad se concebía como binaria, ya sea si se tenía en cuenta el sexo o el género. Asistimos actualmente a un género llamado fluido, por el cual la persona no se identifica con ningún sexo ni con ningún género, sino que oscila, deconstruyendo la binaridad y reclamando una identidad oscilante, o mejor dicho, neutra. La elección consiste en no elegir. Se produce un borramiento de fronteras entre los sexos y los géneros. La persona no se siente dentro de ninguna categoría tradicional y elige su objeto de amor en función de la condición de otra persona que le atrae, no en función de su pertenencia a un tipo de binarismo. Fluidez que le permite oscilar en sus elecciones de objeto. De identidad sexual afirmada, estamos pasando a una identidad oscilante, de fronteras porosas y fácilmente transitables. Nos alejamos de la categoría homogeneizada, actualmente llamada cisgénero, es decir, que se reconoce en el género correspondiente a su sexo biológico. En realidad existen varios factores que determinan el sexo biológico y no son exclusivamente atribuibles a la diferencia entre masculino y femenino. Haré un resumen. Son varias categorías. En primer lugar, la genética. Los cromosomas sexuales, más allá de las configuraciones estándar de lo masculino, XY, de lo femenino, XX, existen otras como XXY, XO, XX, XY, que la medicina contemporánea clasifica respectivamente como síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner y mosaicismo sexual. Por otro lado están las hormonas sexuales, las hormonas femeninas, estrógenos y masculinas, andrógenos, que están en realidad presentes en porcentajes diferentes en todos los seres humanos, y su producción y asimilación durante el embarazo, durante la infancia y después de la adolescencia puede dar lugar a constituciones físicas llamadas fenotipos sexuales, típicamente femeninas o masculinas, o atípicas con respecto a los estándares de lo femenino y lo masculino. Luego están los genitales externos. También en este caso, además del escroto y del pene, de la vulva y del clítoris, existen órganos atípicos respecto a los estándares de lo femenino y de lo masculino, como por ejemplo órganos eréctiles de dimensión y aspecto intermedio entre el pene y el clítoris, que la medicina se obstina a menudo a querer definir como micropene o clítoris hipertrofiado.
Después están los genitales internos. A pesar de los estándares de lo masculino y de lo femenino, no solo la vagina, el útero y los ovarios, sino también los testículos pueden estar contenidos en el interior del abdomen. Y además no todas las vaginas desembocan en un útero, y no todas son lo bastante profundas como para ser penetradas por un pene de tamaño mediano en erección. Antes de abordar este debate, sin embargo, no solo tenemos que dotarnos de un vocabulario apropiado, sino también de una gramática adecuada, cuestionándonos los términos y las reglas de nuestra preconvención de la sexualidad. Por ejemplo, es difícil salirse de la concepción binaria a tal punto que la bisexualidad no se la considera habitualmente como una tercera orientación sexual, sino la suma de las otras dos. Se puede pertenecer a categorías muy diferentes a la tradicional identificación del sujeto como hombre o mujer cisgénero. Puede ser como persona transgénero, que se reconoce en el género opuesto a su sexo biológico, o bien en un género intermedio entre lo masculino y lo femenino, como género fluido, que se siente a veces masculino y a veces femenino, como género indeterminado, incierto, como agénero, ni masculino ni femenino, o como genderqueer o genderfuck, consciente o provocativamente hostil a los estándares de lo masculino y de lo femenino. Luego está el rol de género, o sea, la manifestación exterior del género, según las convenciones sociales, que pueden ser masculinas, femeninas o andróginas. Y también el género registrado, o sea, la marca de género que consta en la oficina de registro y en sus documentos oficiales. Si bien identidad de género, rol de género y género registrado pueden ser coherentes entre sí, no lo son necesariamente. Las posibilidades de expresión del género son, por tanto, varias, tantas como resultan de las múltiples combinaciones posibles entre identidad de género, rol de género y género registrado. Estas pueden además permanecer invariables en el tiempo o bien cambiar a lo largo de la vida de un sujeto. Hay un video muy interesante en Netflix sobre la RTC, un humorista brasilero, que cambió, digamos, su género a los 60 años. Y es muy interesante cómo él lo explica, y les recomiendo que lo visionen porque realmente vale la pena. Pero incluso sabiendo todo esto, la psicología contemporánea sigue utilizando en primera instancia el género como un concepto binario, que reflejando la diferencia entre los sexos, se agota en la alternativa entre lo masculino y lo femenino. El sistema clasificatorio sexo, género, orientación sexual es por tanto imperfecto, insuficiente y contradictorio, y produce tipos ideales, el hombre, la mujer, pero también el heterosexual, el homosexual, que a veces distan mucho de las experiencias vividas por los sujetos que desde este sistema deberían describirse. Para concluir, voy a citar un párrafo de la doctora en filosofía Diana Mafia, que dice lo siguiente: enfrentarse al cuerpo de otro, otra u otre, no como un cuerpo físico, sino como un cuerpo vivido. Y nos propone una frontera simbólica que no separe, sino que sea un lugar de encuentro, y no una lucha por el poder hegemónico. He aquí algunos de los interrogantes complejos actuales sobre la sexualidad humana. Bueno, muchas gracias. Gracias, Juan. Importante las dos presentaciones, que la verdad que nos ha dejado pensando. Quería saber si entre ustedes dos querían debatir un poco sus propuestas o lo que han expuesto un poco antes de pasar a pensar en conjunto y también con las rondas de preguntas. Antes de esto igual quería agradecer porque hay un montón de personas que nos están escuchando y nos están siguiendo desde Argentina, Ecuador, Perú, Italia y Honduras. Así que muchísimas gracias por estar conectados hoy día, ¿no? No sé si desean hacer este intercambio que sería súper enriquecedor para todos. Leticia, hay un concepto que vos has trabajado. Desmutéate, Leticia. Por favor, gracias. Lo escucho a Juan.
Sí, Leticia, no, quería recordar un concepto que vos has trabajado mucho y que quizás no lo mencionaste lo suficiente, que sería interesante retomarlo, que es la noción de terceridad, ¿no? En función, digamos, a cómo entender, digamos, la complejidad del Edipo, no tanto en función de lo que, digamos, desde la teoría lacaniana se llama, digamos, la ley simbólica del cual el padre sería el soporte, sino correrse un poquito de esta noción que por ahí le da al padre un peso excesivo, digamos, en lo que sería la configuración simbólica, digamos, del niño, y hablar quizá en términos de terceridad, que creo que es uno de los conceptos que vos proponés en alguno de tus libros. Sí, efectivamente, lo trabajé mucho en distintos trabajos y también en el libro La diferencia sexual en debate, porque me parece que se articula con todo lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Que es cómo se genera, digamos, un campo simbólico, digamos, en la construcción de subjetividad. Siempre se dice que, bueno, acá es importante la ley del padre. Entonces, para separar al hijo, hacer el corte, digamos, con la relación del hijo o hija, con una madre que por definición sería retentiva, devoradora, en fin, todo lo que ya conocemos que se dice, el estrago materno y demás. Yo no acuerdo, digamos, con esa posición, y por eso, repensando el tema de la ley del padre, en primer lugar le sacaría las mayúsculas, ¿no? Eso en primer lugar, porque es una teoría totalmente, digamos, que responde a una construcción androcéntrica. Y por eso había pensado en términos de funciones, que es lo que mencioné cuando hablé del Edipo, pero bueno, en el curso, digamos, es difícil en tan poco tiempo poder explicar tantas nociones. Pero mi idea es que hay que hablar de una función tercera. ¿Qué significa esto? La ley del padre también sería una función tercera, pero yo me refiero a función tercera en el sentido de que puede ser cumplida por cualquiera de los miembros de una familia o de los cuidadores, digamos. Puede ser el padre, puede ser la madre, puede ser en una pareja gays, lesbianas, transexuales y demás. El tema es quién cumple esa función simbólica. Y me parece que eso uno podría decir también, porque me pongo en abogado del diablo, que podría decir, como a veces se dice desde algunas teorías, que bueno, lo que importa es quién tiene internalizada la ley del padre, puede ser la madre y demás. Yo creo que no es así, yo creo que no es que la ley del padre está internalizada por la madre para que la madre pueda cumplir una función simbólica, sino que la madre, hablo de la madre, las madres o los que cumplan esa función, ¿no? Tienen suficientes reservas simbólicas como para poder ejercer ese corte. O sea, no creo que hay madres efectivamente retentivas y hay otras que no, y que las que no lo son y pueden cumplir esa función, no es porque tienen internalizada la ley del padre con mayúscula, sino porque tienen capacidades simbólicas suficientes como para poder ejercerla. Esa es un poco la idea que yo tengo y que a mi modo de ver tiene mucha importancia, digamos, para pensar también en esto que yo les decía antes, que son las parejas o familias no convencionales de personas homosexuales, en fin, transexuales o cualquiera de las variantes que ahora se presentan más visibles, ¿no? Lo pienso así, ¿no? Como una función tercera simbólica, desligada de algo que para mí tiene fuertes connotaciones androcéntricas, ¿no? Después otra Claro, cosa vos, que... Sí, Leticia, antes, en relación a esta pregunta que te hace Juan y que vos hablas de las funciones, por ahí también podrías ampliar un poco el concepto de lo transsubjetivo y transfamiliar que mencionaste al respecto. sí, Un sí, poquito, sí, porque... ¿no? Sí, sí, bueno, en Decías de realidad no concentrarse en el Edipo en el triángulo intrafamiliar, sino en las sí, funciones, y hablaste de lo transsubjetivo y lo transfamiliar. sí.
Sí, porque bueno, pienso, digamos, en la trama discursiva, en que todos estamos inmersos, en la trama cultural, en la que todos estamos inmersos, y que creo que eso cumple una función simbólica también, de un tercero, una función tercera, también. Entonces lo pienso en una forma mucho más ampliada, que me permitiría explicar también por qué, aunque el padre o la madre concretos no puedan cumplir por distintos motivos esas funciones, igual aparece un hijo o una hija que no se entiende, digamos, por qué el desarrollo ocurre, digamos, con muchas más posibilidades simbólicas, y tiene que ver con eso, con, digamos, no personalizar tanto el tema, digamos, del Edipo, ¿no? Considerarlo en una forma más ampliada. Entonces me permite trabajar con el Edipo, pero también me permite ampliar el Edipo, expandirlo y pensarlo de otra manera. Y entender, digamos, otras consultas que antes por ahí no se presentaban, porque bueno, en la época de Freud no escribió sobre diversidades sexuales y de género, escribió sobre homosexualidad. Pero igual una cosa que yo quería también decir sobre el tema género, que es un tema discutido en psicoanálisis, es que la teoría freudiana y en general las teorías psicoanalíticas también son teorías sobre los géneros. Es decir, que eso no se puede, digamos, ignorar, y que tienen puntos para discutir. O sea, así como hay aportes enormes, cambios de paradigma en la obra freudiana, evidentemente lo que se discutió desde el principio, desde las primeras discípulas de Freud, digamos, es el tema, digamos, de cómo Freud encaraba la cuestión de la feminidad, de la diferencia sexual y demás. O sea que ahí había un punto, digamos, clave que, bueno, tenía que ver justamente con el contexto de la época, ¿no? Seguramente. Por eso pienso que la lógica que habló Juan, ¿no? La lógica binaria, actualmente no es que se anula porque existe, porque los binarismos existen y masculino y femenino también existen, pero no es suficiente. Hay que pensar en términos de lógicas de multiplicidades, de lógicas postbinarias, que incluyen lo binario, pero van más allá, incluyen también las multiplicidades. Si no, nosotros estamos, digamos, muy sometidos, digamos, a un tipo de pensamiento dualístico que ya no alcanza para explicar, yendo a la clínica, las consultas que se nos presentan. Sí, incluso Leticia, alguna vez creo que lo hemos hablado, al principio se hablaba de madre o padre, después se habló de función materna y función paterna, y ahora es muy complejo en situaciones clínicas en las cuales uno va a decir hay dos papás, hay dos mamás en determinadas configuraciones vinculares, o hay que inventar una nueva terminología, que no sé cuál sería, cuidador primario. La verdad que no tengo las ideas muy claras al respecto, pero ya la función materna o función paterna tampoco, digamos, puede abarcar las configuraciones familiares o las configuraciones vinculares actuales, ¿no? Claro. Cómo, digamos, un niño, una niña criada por una pareja en los cuales tienen el mismo sexo, eh, cómo se dirigen a los adultos que lo cuidan, como mamá, como papá, como papi, como papi, no sé. Es Sí, complejo, complejo. sí, sí. Yo creo que tenemos que enfrentarnos con eso y no simplificarlo. O sea, ahí tenemos un problema, y tratar de no simplificarlo, decir que bueno, que son perversos o que son psicóticos o algo por el estilo, sino tratar de entender que estamos en una etapa de cambios donde todavía no tenemos todas las respuestas tampoco. Pero efectivamente, ahora no solamente que hay dos mamás o dos papás, sino que a veces hay dos mamás y un papá también. Ujú. Entonces, en el mismo núcleo, y yo creo que esas sí son las cosas que hay que ver en la singularidad de cada caso. Pero bueno, lo social también está, y bueno,
cómo se va atravesando eso, es parte, digamos, de lo que nosotros podemos repensar y aportar también, cómo estas Es, familias pueden atravesar. Pero sí, por ahí faltan palabras también. justo le voy a dar la palabra a Mónica, pero justo pensaba en esto que habías dicho que de repente las palabras no alcanzan ahora, ¿no? O sea, cómo curan las palabras, pero de repente también ahorita hay ciertas cosas que las palabras no alcanzan, ¿no? ¿Cómo llamamos de mamá, papá, papá, pape, pape, ¿no? Entre este juego de palabras, y también lo pensaba que me parecía, a mí me parece genial, y hace mucho tiempo yo vengo refiriéndome a los cuidadores, ¿no? Más que Claro, función materna o mamá o papá, sino quiénes fueron tus cuidadores, quién estuvo al cuidado sí, de cuando fuiste pequeño, porque realmente creo que ya escapa, ¿no? A estos términos. Entonces, y me encantó lo que hablaron sobre, no, ya no alcanza esto del binario y lo del complejo de Edipo, que tenerlo como narrativa, ¿no? Porque finalmente también se dan, fuera del complejo de Edipo, cuando hablamos de triangulaciones, también sean triangulaciones, ya no como las convencionales, pero también se puede dar una sí, triangulación con el cuidador y el trabajo, la sí. triangulación con esto y otras cosas y otros intereses que tienen los cuidadores y el niño o la niña, ¿no? Lo que esté pasando. Entonces, sí se dan esto, pero no hay que seguirlo como al pie de la letra como está, sino hay que darle la nueva forma en la nueva época en la que estamos viviendo, ¿no? Si no, también nos ponemos Sí. muy rígidos y no calzamos, ¿no? Y nos quedamos obsoletos con lo que está ocurriendo, ¿no? Sí. Sí, Creo a mí eso. lo de cuidadores me parece que es una función, y bueno, hoy en día se ve mucho padres jóvenes que cuidan a los hijos, pero no solamente que ayudan a la madre, sino que No, es un realmente rol que tienen. están metidos, digamos, pero incluso en el contacto corporal, cosa que antes se veía mucho menos entre padres e hijos, como una cosa de mucho contacto corporal, que eso es muy importante porque es un lenguaje preverbal que está ahí, ya ahí aparecen los mensajes también enigmáticos, ¿no? Así es. Entonces es interesante, ¿no? Ver cómo van cambiando, digamos, las funciones ya no quedan rígidamente, digamos, asignadas a un determinado cuerpo, a un determinado género, ¿no? Ujú. Claro, Moni, te doy por la eso, palabra. sí, No, Perdón. perdón, no, no, Juan. no, solamente que decir que hay que encontrar nuevas palabras y también una nueva gramática, ¿no? Creo que va asociado, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, perdón, Mónica, te interrumpí. no, al contrario, al contrario. No, yo quería, bueno, al respecto me parece muy interesante el intercambio que han tenido Juliana, Leticia y Juan, porque el tema de los cuidadores los trae también Laplanche cuando él dice que lo fundamental, el fundamento es la situación originaria, que es la confrontación del niño con el mundo adulto. Y que justamente, ya que lo trajo Juan Eduardo también, por eso traigo a Laplanche, el Edipo es contingente, digamos, y es un código cultural. Muy interesante en este punto cómo se organiza lo que tanto Leticia y Juan Eduardo trajeron en relación al Edipo, porque termina siendo para Laplanche un código cultural, ¿no? Y otra cosa que me parece de la exposición interesante y me hace pensar, yo pensaba mientras los escuchaba, el tema que ambos mencionaron, y yo lo traje también en la introducción, el tema de el perverso polimorfo. ¿Cómo ustedes piensan el perverso polimorfo que caracteriza la sexualidad infantil y el dualismo pulsional? No, perdón, el dualismo, no pulsional, el dualismo que estamos hablando masculino-femenino. ¿No? Porque a lo largo, ¿no es cierto?, de toda la exposición, se acentuó el tema del perverso polimorfo, ¿no? Porque en realidad cuando vos, Juan, hablabas también, ¿no? Como ese otro significativo, ¿no? Esa confrontación, como dice Laplanche, con el mundo adulto, de alguna manera implanta esos significantes enigmáticos que están cargados de esa sexualidad polimorfa,
¿no es cierto? Infantil, polimorfa, reprimida. Sumo acá, Leticia, que me gustó mucho los ideales, ¿no es cierto?, del otro adulto, sus concepciones sobre el género, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo llegamos a pasar, ¿no?, de esta concepción tan rica, ¿no?, del perverso polimorfo al dualismo? A pensar que por ahí la teoría freudiana es dualista, ¿no? A eso me preguntaba. Sí, yo creo que es un error pensar que la teoría freudiana es solo dualista, eso se repite Claro, mucho, claro, pero en realidad el gran aporte de Freud fue la sexualidad infantil perverso claro. polimorfa. Para mí ese fue el gran aporte, pero después él se encontró con el problema de cómo explicar, digamos, el desarrollo del niño hasta llegar a la heterosexualidad clásica. Ahí aparece el Edipo y el complejo de Claro. castración, porque él se vio en la obligación de explicar esa salida. Entonces ahí aparece el dualismo, pero lo interesante de la obra de Freud justamente es eso, que va oscilando y coexistiendo entre lo perverso polimorfo y el dualismo. Incluso en las fantasmáticas son perversos polimorfas, muchas Claro. fantasmáticas de cada uno. Otras, bueno, son más dualísticas. Pero lo que yo quería también recordar en relación con esto que vos decís, Mónica, es que Freud, eh, por la obra de Freud es muy compleja y uno encuentra distintos Sí, caminos ahí. tal Freud en cual. el artículo de la femineidad había dicho que femenino y masculino eran categorías de contenido incierto. Esto es muy importante. O sea, que habló del Edipo, de la salida, digamos, ideal, femenina, masculina, heterosexual y demás, termina diciendo que son categorías de contenido incierto, y es más, dice que se pueden aplicar a la anatomía o a la sociología, pero que no son categorías psicoanalíticas. Mira. O sea, ahí, digamos, él aparece con otra cuestión ahí, que de alguna manera complejiza mucho la salida del Edipo que él plantea, ¿no? O la descentra, digamos. Entonces, me Ujú. parece que la obra de Freud depende de cómo se mire y qué línea uno siga, como para ver, digamos, a dónde apunta. Creo que hay muchas líneas diferentes. Pero es verdad lo que vos decís, que están las dos, el- Claro. lo Es, perverso, lo polimorfo y el dualismo. Claro, ujú. pero por otro lado, lo perverso polimorfo, digamos, de la sexualidad infantil, no es que desaparece cuando el niño crece, sino que Claro, Claro. sigue vigente y presente en el adulto, ¿no? O sea, el adulto, en su basamento de la sexualidad, tiene justamente la sí, psicosexualidad infantil, ¿no? claro. Claro, por eso lo preguntamos, porque es interesante en relación a las exposiciones que tuvimos y escuchamos, esta cuestión en donde si uno va a dos textos, digamos, específicos, como es la diferencia, las consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica, y el otro que es Pega en un niño, Freud hace una definición de psicoanálisis y dice, somos psicoanalistas si analizamos la sexualidad infantil en los pacientes. Ahí somos psicoanalistas. Entonces, ante esta pregunta, que me pareció muy interesante lo que vos traes y muy actual, Juan, yo quisiera que vos te explayes un poquito más en relación a esto porque es muy actual. ¿Qué dicen los pacientes? Yo me enamoré de la persona, no me importa. Eso que traes es clínicamente este, se escucha repetidamente en las consultas, no importa el Yo sexo, ¿no? agrego No algo importa. aquí, Dale, si me dale, permite. Juliana, adelante, sí, sí, por Me supuesto. enamoré del alma, ¿no? Esto, ¿no? No importa la forma también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos, o sea, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos trabajando, desde qué punto nos paramos nosotros ahora, ¿no? Desde qué lado de la escucha, ¿no? Bueno,
Eso, un poco. Bueno, sí, Jacques André, el psicoanalista francés, tiene Ah, sí. un texto muy interesante que él lo hace de manera un poco provocativa, pero él dice que en el fondo toda sexualidad, ¿no? Que no sea la autoerótica, ¿no? Bien entendido, en el fondo es heteros, ¿no? Pero heteros no en el sentido que es heterosexual, por supuesto, sino heteros en el sentido que siempre hay un otro. Y que más allá que dos personas puedan compartir el sexo o el género, no deja de ser la otredad con la cual la persona se confronta, ¿no? O sea que la diversidad sexual no elimina la otredad, por el contrario, la magnifica. Y esto es muy importante, digamos, de subrayar, ¿no? Que Ujú, no hay, digamos, igualdad en ese sentido, sino que siempre hay diferencia, ¿no? ujú. Sí, Es lo que, Leticia, un poco dijiste sobre las categorías, la categoría de la diferencia, ¿no? Que mencionaste la sexual, la de género, la lingüística, y también en el campo de la otredad, ¿no? Bueno, claro, justamente una psicoanalista francesa también, Geneviève Fraisse, Juan la debe conocer, decía que lo principal, digamos, digamos, del acceso a la diferencia era el acceso a la otredad. Como que qué ahí bien. ponía mucho más, digamos, que en todas las otras diferencias, que también están los otros niveles de diferencia, pero que finalmente, digamos, si no hay relación con el otro, con el campo de la otredad, no, digamos, no se accede a una posición simbólica, ¿no? Así que Claro. dice, Pero muy, muy interesante esto que trajeron de la otredad, sobre todo, yo creo que es muy interesante porque lo llevaron ambos a la práctica analítica, porque todos sabemos que ese niño se encuentra con la genidad y la otredad de el asistente ajeno, lo vamos a llamar el cuidador, ¿no? El cual, bueno, con el cual se las tiene que ver y tiene que poder traducir, como dice la Plage, ¿no? Estos significantes enigmáticos, pero la práctica clínica que traen, esta cosa de la palabra, ¿no? Que vehiculiza y es portador de mensajes sobre los géneros. Y el analista, o sea, muy interesante esta beta que hoy trajeron respecto a la palabra, cómo nosotros los analistas también vehiculizamos con nuestras palabras y somos portadores, ¿no? De mensajes sobre los géneros, sobre los ideales sexuales, ¿no? Cuánto esto influye y cuánto obstáculo trae también, ¿no? En transferencia, en contratransferencia, me parece como es una perla, ¿no? Que han traído y que hace que es tan importante, ¿no? Escucharlo para nuestro curso, ¿no? Como, porque le agrega, es un valor agregado, sinceramente. Así que, bueno, si alguno de ustedes tienen ganas de ampliarlo o no. No sé si hay preguntas por parte del público, si nos ha Sí, llegado alguna. acá hay una pregunta de Lola Cesorsimo. No, Dice, pero siempre sí, sí. entendí que para Lacan también se trataba de una función simbólica la cuestión del padre. sí, Sí, eso está claro. La ley del padre es una función simbólica, la metáfora paterna y demás. Eso está muy claro que Lacan lo dice. Lo que yo me refería era otra cosa, que por qué Claro, llamar función paterna a algo que en realidad es una función simbólica. Ese es el punto. No que la ley del padre no sea una función simbólica, sino que responde a una determinada organización cultural, social, discursiva y demás, donde, bueno, efectivamente tiene, digamos, una connotación que es casi inevitable, pero que si pensamos que cualquiera puede cumplir esa función, cualquiera no, cualquiera que esté en condiciones de cumplirla, ¿no es cierto? Entonces ahí la denominación lógica sería ¿por qué denominar la función paterna? Si un padre
real puede no tener la capacidad de cumplirla. Una madre o un tío pueden tenerla, ¿no es cierto? Entonces Lacan decía que podía cumplirla cualquier otra persona que no sea el padre, eso él lo decía porque, bueno, también es bastante evidente, o un abuelo o abuela o lo que sea, pero el tema es que él decía que para eso había que tener internalizada la ley del padre. Y a mí me parece que ahí hay un deslizamiento. Creo que ese es el punto que yo trataría de, por lo menos para mí, me Claro. sirve más pensarlo de otra manera, ¿no? Sí, por eso yo insistía en que, aparte de que hay que buscar otros términos, porque quizás la función, digamos, llamada paterna, induce, digamos, en error a alguien un poco inadvertido en cuanto, digamos, a la teoría lacaniana, puede inducir en error. Por eso creo que las definiciones se gastan con el tiempo y a veces es necesario redefinirlas. Y desde ese lugar me parece importante lo que dice Leticia de ampliar, digamos, el concepto simbólico y no quedar fijados en una gramática en la cual ponemos al padre en el lugar princeps, ¿no? Porque en realidad todos sabemos que el padre también tiene que someterse a esa ley, que el padre no es que hace la ley, sino que es el soporte de una ley que va más allá de él, digamos, ¿no? Claro, sí, Ujú. sí, el padre, digamos, está sometido también y puede ejercer esa función tercera. Por eso digo que acá hay un deslizamiento, como vos decís, ¿no? Las palabras no son las adecuadas y las palabras quieren decir cosas y traen mensajes también. Entonces, por eso es importante para mí usar la Ujú. palabra función tercera, ¿no? Sí. La función tercera del cuidador primario. Eso me Después gusta. uno dice, bueno, uno dice mamá, papá, todas estas cosas, obviamente, pero es importante, digamos, saber y poder pensar qué significa eso. O sea, poner una distancia entre ciertas palabras que uno utiliza para poder repensarlas. Me parece que ese es el punto, ¿no? La Ujú. antigua denominación de mi viejo, mi vieja sigue vigente, digamos, podría ser Sí, también, una salida posible. también. Sí. Así es. Sí, hay que pensar también los términos, cómo se van empleando y no caer nuevamente en esto tan rígido, ¿no? Porque también podemos caer en lo de cuál sería el rol de la madre también. Y no necesariamente por ser la mamá también lo va a cumplir o lo va a tener Claro. completamente esperable, ¿no? Entonces, no caer ni para un lado ni para el otro, ¿no? Eh, bueno, Moni, no sé si quieres agregar algo. Bueno, agradecerles que hayan aceptado la invitación y hayan participado de esta clase y bueno, muchas gracias por las excelentes presentaciones y también muchas gracias a vos, Juliana, por tu coordinación, tus comentarios. A ti, más que agradecida, antes de darte la palabra que tienes que hacer el cierre del curso, más que agradecida, la verdad que un intercambio súper enriquecedor, creo que se han aclarado muchos puntos que tienen que ser tocados ahora porque tienen que ser repensados para que no generen confusiones tanto en nuestras generaciones como en las nuevas generaciones, ¿no? Para que no se malentiendan, porque además todo está cambiando y está cambiando muy rápido. Entonces tenemos que abrirnos y abrir nuestras mentes y pararnos de otra forma también, desde el lado de una escucha diferente y también de una comprensión totalmente diferente, porque en nuestro consultorio ya vienen casos diferentes y en poco tiempo, no solo con lo de después de la pandemia, sino también con otros casos totalmente y otras vivencias diferentes, ¿no? Así que nada, creo que gracias y Moni, te doy el pase para que cierres el curso. Bueno, fue un año muy rico, ¿no? Que pudimos desarrollar, como dije al principio, la temática por qué curan las palabras, pasamos por diferentes estaciones, lo pudimos profundizar y ahora, para el próximo año 2022, les proponemos un nuevo curso que también lo profundizaremos, que es ¿por qué analizarse?
¿por qué el psicoanálisis? Y vamos entonces a encontrarnos nuevamente el 17 de marzo, que es el tercer jueves de marzo, como siempre se dicta el curso central, y vamos a pasar por distintas estaciones, como les digo, vamos a pasar por el analista como instrumento de su práctica, la dimensión intersubjetiva en el psicoanálisis contemporáneo, el psicoanálisis frente a las diferentes figuras de la violencia, el psicoanálisis y la diversidad sexual, las marcas de lo infantil en la repetición, la escucha entre el lenguaje y la fuerza pulsional, y finalizaremos el curso en por qué analizarse, con que por qué analizarse. Y bueno, y queremos agradecer, digamos, a los alumnos que nos han acompañado a lo largo de todo el curso, que son los alumnos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Morón, a los alumnos de la Universidad de Palermo, especialmente a los alumnos de la USAL, ¿sí? Que cursan, los alumnos de posgrado, que cursan sus maestrías y su doctorado, especialmente a Gabriela Renaud y a Moti Benyacar, que permitieron transformar este curso en un curso de extensión universitaria. Y hoy también agradecerles la presencia, que siempre nos han acompañado, que son las psicólogas y colegas del Colegio de Psicólogos Distrito 12 de Quilmes. A todos ellos, muchas gracias, y muchas gracias a todos los integrantes del centro de estudio. Muchas gracias Rachel Goluf, muchas gracias Noemí Cohen Levis, muchas gracias Marcelo Saluski, Juan Buqueri, Javiera Márquez, Juliana Rivera Farfán, Romina Alves. Espero no olvidarme de ninguno, de todos los que realmente colaboraron, y muchas gracias a todos los profesores que nos aceptaron cordialmente la invitación y nos han enriquecido a lo largo de todo el curso. Así que muchas gracias y nos vemos el año que viene. Felices vacaciones. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.